Radio Joven. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección, es sinónimo de honestidad con nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Permanecer y transcurrir. Hablando de crianza, por Radio Megafón, todos los martes de 18 a 19 horas. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Hablando de crianza, por Radio Megafón. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Ayelén? Hola, Nora. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Acá estamos en nuestro programa de los martes a las 18 horas, hablando de crianza por Radio Megafón. Estamos con Ayelén, también nuestra compañera Ángela Gutiérrez, sí. Angie, ya se va a reincorporar el próximo martes, porque anda de viaje. Sí, nos está costando coincidir a las tres juntas. Sí, claro, es que no es sencillo. Pero está bueno ser tres para ir acompañándonos. Nos vamos acompañando, sí. Eso es lo más importante. Así que bueno, el martes que viene ya va a estar ella. Bueno, ¿qué tema traemos hoy? Hay un tema que a mí me resulta muy interesante porque me vi beneficiada con sus aportes, recibí muchos beneficios de sus aportes y mucho conocimiento, o sea que es un tema, un campo, un área de conocimiento que es muy recomendable para esta cuestión de ser mamá, de ser papá, o de ser un ser humano consciente, digamos, ¿no? Claro. Aunque no seamos mamás y papás, ser humano consciente. Y tiene que ver con la biografía humana. Al programa de hoy lo hemos denominado Biografía Humana y Maternidad, porque la idea es plantear, por un lado, en qué consiste la biografía humana, y por otro lado, plantear qué aportes hace la biografía humana a esta gran tarea que es la maternidad, a esta inmensa tarea que es criar, acompañar y sostener, ¿no? Bueno, la biografía humana, nombrada habitualmente por quienes la practican como BH, ¿no? Biografía humana, fue generada, construida por una especialista argentina que se llama Laura Goodman. Ella ha producido este enfoque, esta mirada, y sobre este enfoque y esta mirada creo que tiene 11 o 12 libros escritos. Wow. O sea, tiene una gran producción. La biografía humana es una forma de autoconocimiento, es una forma terapéutica, es una forma de recorrer nuestra propia vida para tomar conciencia de ella. Pero puede ser, sus aportes son tan importantes que no necesariamente tenemos que usarlo como formato terapéutico, como una terapia, sino que podemos transitar la biografía humana para conocernos más y para comprender tanto esto que tiene que ver con la crianza, con la infancia y con la adolescencia. ¿Por qué se llama biografía humana? Bueno, desde ya decir que hace más de 30 años Laura Goodman la generó. ¿Cómo la generó? Bueno, porque ha sido siempre una estudiosa y porque desde su profesión de base, que es la psicopedagogía, acompañaba a mamás, a papás, en la crianza, como tantas otras cosas que se generan a partir del estudio y de la observación de lo que va pasando, y por ser una persona muy inteligente, muy lúcida en esta temática,
muy conectada con esta temática, porque uno puede ser que esté conectada con otras cosas. Claro. Muy conectada con lo que pasaba a las mamás y a los niños durante la crianza, fue escribiendo y desarrollando su propia estructura, su propio sistema de indagación personal. Porque yo conocía la biografía humana desde la antroposofía. Exactamente. Sí. También existe desde la antroposofía. Sí. Pero son diferentes. Claro, sí. Sí. ¿Por qué se llama biografía humana? Se llama biografía humana porque justamente, como toda biografía, se dedica a reconstruir la vida de una persona que esté interesada en esta forma de trabajo, en cada una de sus etapas, desde el momento del nacimiento hasta la vida adulta. O sea, reconstruye la infancia, la adolescencia y la vida adulta tal como fue. O sea, etapa por etapa. ¿Por qué aporta la biografía humana tanto conocimiento sobre lo que es la infancia y la adolescencia? Porque afirma, y yo comparto, que estas etapas son los cimientos del resto de la vida. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos en contacto con un adolescente que manifiesta determinados problemas, determinadas dificultades, por ejemplo, adolescentes que no pueden hacer amigos, que no pueden hacer vínculos. Lo he visto y para ellos es un gran sufrimiento. Claro. Es un gran sufrimiento. Adolescentes que no tienen intereses, que no se les despierta el interés por algo, que no manifiestan el deseo por alguna actividad, sea por el estudio, el deporte, no sé, lo que sea. Y a nosotros nos preocupa esto, estamos viendo esto. Esto no se resuelve puntualmente, se resuelve viendo qué pasó en la etapa anterior, ¿no? O sea, qué pasó en la infancia de ese adolescente. Porque eso está, o sea, la adolescencia no es una etapa descolgada, proviene de una infancia. Claro. Y lo mismo podemos decir de cualquier etapa de la vida. Si yo soy una persona adulta y repito permanentemente conductas y comportamientos que me dañan, ¿no? Por ejemplo, me emparejo con un ser violento, por decir algo. Y bueno, finalmente la pareja termina, pero hago una nueva pareja y otra vez estoy con un ser violento. Bueno, esto tiene su explicación ahí, en mi propia vida, ¿no? En los cimientos. En los cimientos, en la Claro. infancia y en la adolescencia tiene su explicación. O sea, no es que yo me emparejo con alguien violento porque tengo mala suerte, ¿no? Porque no elegí bien, no. Me emparejo ahí porque eso es lo que estoy repitiendo de mi propia historia, sin tomar conciencia, sin darme cuenta. Claro. ¿Y cuánta cantidad de cosas repetimos de nuestra propia historia? Infinidad de cosas, ¿no? Sí. Sin darnos cuenta. O sea, no podemos comprender lo que pasa en un momento dado en la actualidad de la vida de cualquier persona, sea un adolescente o sea un adulto, si no miramos cómo se transcurrió la etapa anterior. O sea, si no reconstruimos la etapa anterior. Bueno, por eso se llama biografía humana, porque reconstruye etapa por etapa la vida de la persona que se interese, obviamente, que se interese de manera biográfica, desde el nacimiento hasta la adultez. Una pregunta que podríamos hacernos sería, ¿y cómo? ¿Qué es lo que encontramos en ese análisis de las etapas? ¿Cómo nos enteramos lo que pasó, por ejemplo, en nuestra infancia? ¿Cuál es la verdad de eso? Este es un punto crucial para la reconstrucción de cada etapa. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de las personas que hoy somos adultas creemos que lo que pensamos acerca de nuestra infancia es lo que realmente pasó. Sí, o los relatos, ¿no? Que Claro, tenemos. eso es otra cosa. Lo que realmente, yo digo, bueno, no, yo
cuando era chica era totalmente libre. No, yo cuando era chica o cuando era chico, mi mamá estaba todo el tiempo en casa y me acompañaba todo el tiempo, ¿no? Supongamos, cosas que uno puede haber dicho. Estaban presentes en la escuela, me acompañaban, me sostenían, siempre tuve apoyo y ayuda. Bueno, esa es una idea que yo tengo acerca de mi propia infancia. Ahora, ¿qué es lo que sirve cuando yo hago la biografía humana? Tratar de descubrir si eso que yo pienso de mi infancia es real o no es real. Porque acá viene lo que decías recién. Cuando nosotros nacemos y somos pequeños, no tenemos palabra, no tenemos lenguaje. Pero sí hay alguien, generalmente es mamá, o la persona que cría, que sí pone palabras a lo que somos, a lo que nos pasa, a lo que sucede en nuestro entorno. Eso es tan influyente en nuestra forma de pensar, porque somos niños sin ningún filtro, o sea, eso entra directamente, o sea, no hay forma de retrucar eso que mamá está diciendo sobre nosotros o sobre nosotros, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea con la que nos quedamos. La palabra que sobre todo mamá le puso a lo que sucedía a nuestro alrededor y a lo que nos sucedía. Esto en la teoría de Laura Goodman se llama el discurso materno. Ajá. Se llama así, el discurso materno y el yo engañado. O sea, yo puedo afirmar infinidad de cosas acerca de mi vida y de mi infancia, lo cual no quiere decir que eso haya sido verdad. Claro. ¿No? Tal vez mamá dijo, por ejemplo, yo dediqué mi vida a cuidarte. Pero hay que ver cómo fue eso. Porque la verdad, ¿dónde está? La verdad está en cómo dedicó su vida a criarme mamá, que dice eso, y la distancia que hay entre lo que yo necesité cuando era niño. O sea, porque tal vez mamá, como fue mi caso, y yo lo describo muchas veces, estaba todo el día en casa. Uh-huh. Seguramente para ella estaba todo el día ocupándose de nosotros. Claro. Es así. Y seguramente eso fue dicho. Yo estoy aquí para atenderlas, para cuidarlas. Bueno, todo ese discurso. Ahora, yo me crié sintiéndome sola. Entonces, esa mamá que estaba convencida de que estaba haciendo su tarea, ¿no? Y seguramente para ella eso era verdad, sí. O sea, nadie le discute eso, sí. No significa que haya estado acorde con las necesidades de una niña pequeña, que tal vez no necesitaba una mamá que trabajara todo el día, que estuviera todo el tiempo resolviendo la comida o limpiando la casa. Tal vez necesitaba una mamá que se detuviera, que pudiera sentarse un rato, enterarse cómo me sentía, ¿no? Conectar emocionalmente, abrazarme, hacerme upa, hablar conmigo. Sí. Entonces, mamá puede creer que está haciendo su tarea y no está mintiendo, pero eso no quiere decir que se haya satisfecho la necesidad del niño pequeño. Eso no quiere decir. Entonces, develar el discurso materno y cómo realmente fue la infancia es lo que nos muestra y nos hace tomar conciencia de ese suceder. ¿Para qué? Ajá. Eso, ¿para qué? ¿Para qué quiero enterarme de eso? Bueno, sí. Primero, para ser más yo misma o yo mismo, ¿no? O sea, no seguir repitiendo un discurso que no describe la realidad que fue. Primero, para hacer eso. Ser yo mismo o yo mismo, ¿qué consecuencias trae? La libertad. Me hace más libre. Descubrir realmente cómo fue la infancia me permite conectar más con el niño que tengo adelante, que puede ser mi hijo o mi alumno, ¿no? Claro. Entenderlo más a él, qué es lo que le está pasando. ¿Estoy conectada con él o no? Claro. ¿O sigo creyendo que con hacerle bien la comida ya es
es conexión, ¿no? Supongamos, ¿no? ¿Sirve para qué más sirve? Para rescatar cosas que fueron buenas y valiosas de mi infancia, no negar o rechazar masivamente todo, ¿no? Sí. Sino ser más selectivo. Hubo cosas que fueron buenas. Yo, por ejemplo, rescato inmensamente la integridad de mi padre, o sea, los valores que yo recibí a partir de él. Eso me parece fantástico y nunca lo voy a rechazar. O sea, lo veo en su honestidad, en su entereza, en resolver las dificultades. Eso me parece fantástico y fue una herencia muy importante. Pero no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con actitudes violentas que también había, con la soledad que sentía. Bueno, entonces ahí tenés que elegir con qué te quedás y qué vas a continuar. Porque en este trabajo de la biografía humana no se excluye nada, ¿no? O sea, te lleva a una mirada de todo. De todo. De lo positivo, por decir de alguna manera, y lo que no... Absolutamente. Absolutamente. Ok, sí, Claro. porque si no por ahí se piensa que es como que ir a ver todo lo malo que nos sucedió y cómo nos marcó. No, claro. Absolutamente. Está bueno eso, claro. O sea, se rescatan valores también de yendo a esas memorias, a esos recuerdos. Claro, claro. Sí. Sí. Está bueno saberlo, Sí, eso también. está muy bueno. Y remarcarlo. Claro. O sea, que realmente, porque mi pasado, mi infancia y mi adolescencia me constituyen. Claro, sí. Y eso viene de cómo pude ser criada. Sí. En esa crianza habrá cosas súper valorables y cosas que no quiero continuar, ¿no? Claro. Y eso influye también, es pregunta y afirmación, en el vínculo que tengo hoy como adulta con mis padres, con mis Total. hermanos, Es o sea, así. en todos los vínculos que tengo hoy. Claro. ¿No? Es así. Y también me lleva a una autocomprensión de por qué siento, cómo siento. Esos vínculos. Claro. Exacto. Ok. Claro. Es muy difícil ahí no ponerle un juicio a lo que siento, ¿no? Claro. A por qué y cómo siento Claro. con, no sé, con estos vínculos. Bueno, ese es un gran avance de maduración emocional. Sí. Cuando yo me siento todavía dañada por esos vínculos, que lloro sobre mí misma por la forma en que fui tratada o no tratada, o acompañada o abandonada, todavía debo seguir avanzando en esa maduración emocional que me permite entender lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Entender, por ejemplo, que es muy probable que mamá la haya pasado peor todavía, antes de la relación conmigo. Sí. Entender lo que pasó y compensarlo desde mi propia acción en la vida. O sea, bueno, yo entiendo esto. ¿Sigo enojada? ¿Tiene sentido de seguir enojada? No. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, yo me tengo que proporcionar eso que necesitaba y que no recibí, ¿no? Yo me lo voy a proporcionar. ¿Cómo? Tratándome bien, hablándome bien, teniéndome paciencia, siendo tolerante conmigo misma, proporcionándome las cosas que me hacen bien, ¿no? Maternándome a mí Maternándome misma. de alguna manera. Claro. Y entendiendo que eso fue lo que pasó y que en definitiva la vida me trae esto para que yo siga evolucionando, ¿no? Claro. Pero eso lleva tiempo. Sí, seguro. Eso lleva mucho tiempo. Pero lo que sí es muy importante es realmente comprender, si queremos tomar conciencia, que lo que hoy nosotros afirmamos sobre nosotras mismas, cómo somos, yo soy así, yo soy así, yo soy así, muchas veces, o la mayoría de las veces, está eso mediatizado por el discurso de mamá sobre nosotras. Claro. Por ejemplo, mi mamá decía, y yo fui grande cuando me di cuenta de esto, mi mamá decía de mi hermana, de una hermana que tengo, decía, ella es de lo más simpática, siempre tiene tema para conversar conmigo,
es súper sociable. Así era mi hermana. Y yo, Nora es callada, es tímida, le cuesta relacionarse, le cuesta vincularse. Eso era el discurso de mi mamá sobre mí. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Esto es mentira? No, algo de verdad tiene porque mamá observa y ve las diferencias. Porque cada uno viene de manera distinta a este mundo. Ahora, ¿eso significa que mi hermana no podía tener un mundo interior más tranquilo, más sereno, más privado, más conectado solo con ella misma y no con el mundo exterior? No. Lo que pasa es que se puso el acento ahí. Sí. Se puso el acento ahí. Yo, Nora, ¿era solamente una persona tímida, callada, reservada, etcétera, etcétera? No. También tenía habilidades y condiciones para socializar, para divertirme, para hacer vínculos. Para comunicar, para comunicar de otra manera. Sí. De otra manera. ¿Por qué mamá veía esto? Porque mamá hacía una proyección de sí misma. Entonces mamá se conectaba mucho mejor con mi hermana, que era como ella pensaba que había que ser. Ajá. Eso es su proyección. Y se conectaba con más dificultad conmigo porque veía que por ahí mi silencio era una limitación y no una característica. Claro. Además, ¿no? Pienso que naturalmente e instintivamente el niño quiere agradar a su mamá. Total. Y entonces obedece a eso. Exactamente, completaste la idea. Claro, a eso que dice la mamá sobre él, ¿no? Exactamente, es así. Entonces, es así. Claro. Es tal cual. Y cómo pueden marcar esas palabras, esas características que damos en voz alta sobre nuestros hijos. Tal cual. Sí, es eso. Bueno, lo pueden eso marcar de es por lo vida. Que se construye en el desarrollo de Laura Goodman como el personaje. Ajá. O sea, mamá repite tantas veces, ¡ay, qué simpática esta chica! Y no solamente ella, también se suma papá, se suman los tíos. ¡Ay, ella es de lo más expresiva! Es de lo más comunicativa. Porque mamá es nuestra representante en el mundo cuando somos chiquitos. Claro. Les presento a la tímida. Tal cual. Entonces, bueno, yo quedaba en ese lugar. Como todo niño necesita desesperadamente, porque esta es la palabra, desesperadamente, ser mirado por su mamá, entonces, como todo niño además comprende que mamá lo mira en esas características, mamá me mira cuando yo me quedo callada, claro. Mamá me mira cuando yo tengo miedo de ir a visitar a alguien, mamá me mira cuando me pongo a llorar porque soy llorona, mamá me mira cuando soy un cascabel de simpatía. Entonces eso, tal como decía Yelén, se va puliendo, cada vez uno es más eso. Claro, obedezco a esa mirada. Obedezco a esa mirada y desarrollo un personaje que encaja en ese mensaje y en esa familia. Qué trabajo, ¿eh? Es inmenso. No marcar así. Sí, es inmenso. Por eso hay que ser cuidadoso con lo que uno le dice a los niños. Sí, ahora creo que somos un poco más cuidadosos porque eso era exponernos todo el tiempo, además, ¿no? Claro. Hoy en día a mí me pasa que por ahí digo algo de mis hijos o digo algo por ellos y después me dicen, ¿por qué hablaste así de mí? O ¿por qué dijiste? Tal cual. Tal cual. Yo no quería exponerme así, claro. ¿viste? Es un montón. Claro. Es un montón. Claro. Y nos equivocamos porque lo hacemos en automático, porque no soportamos el silencio, porque no soportamos los tiempos de los chicos, que capaz que él va a contestar, pero después, o no. Y punto. O no, claro. Y hay que aceptar como es. Claro. Pero tenemos ese impulso por corregir todo el tiempo. Ay, sí. Y no hay que corregir, hay que solamente tratar de acompañar. Sí. O sea, es muy difícil. Sí. Obviamente que yo lo sé. Que es requete difícil y yo cometí millones de errores. Obvio. Pero bueno, el trabajo... Viste que acá en este programa hablamos de criar con conciencia. Sí.
en realidad hay que vivir con conciencia. Sí. Es eso, o sea, vivir con conciencia, porque no solamente criar con conciencia. Cuando elegís tu pareja, la podés elegir menos o más conscientemente. Cuando elegís amistades, cuando elegís un trabajo, obviamente que cuando criás, cuando te vinculás con tu madre, con tu padre, más conciencia. O sea, ¿qué es la conciencia? La conciencia es sobre todo saber cómo soy yo. Eso, ser consciente de mí misma. Claro. De lo que puedo, de lo que no puedo, de mis capacidades, de mis limitaciones, de soy capaz de amar, soy capaz de ser generosa en el amor, qué es lo que me molesta, qué es lo que no tolero, qué es lo que no soporto. Bueno, ser cada vez más consciente de una misma, ¿no? De uno mismo. Entonces, vincularme con los otros desde la conciencia de mí. Ese es el gran trabajo. Sí. Ser consciente en la vida. Sí. Porque todas esas conductas que repetimos y que nos damos cuenta que nos están haciendo daño es porque no tomamos conciencia. Claro. Del origen de eso. Por ejemplo, a ver, es tan imponente el discurso materno que mamá puede decir, supongamos, tu padre es un desgraciado, ¿no? Supongamos, tu padre es un desgraciado, no colabora con nada, es un desastre, nunca está, etcétera, etcétera. Viene una persona a la consulta de biografía humana y dice, bueno, mi padre era un desgraciado. Ah, sí. ¿Y por qué? A ver, vamos a indagar un poquito de esto, vamos a meter el dedo. Y bueno, lo decía mi mamá decía que mi padre era un desgraciado, que nunca estaba, que nunca ayudaba, que nunca colaboraba en la casa, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, entonces empezás a preguntar, ¿viste? Y a indagar. ¿En qué momentos estaba papá? A ver, ¿estaba en algún momento? ¿Sí o no? Bueno, por ahí papá estaba a la noche, supongamos, papá estaba a la noche. ¿Y qué pasaba a la noche? Bueno, a la noche, sí, papá era el que me acompañaba a la cama, me llevaba a dormir. ¿Y qué más? ¿Alguien te daba cariño? Papá me acariciaba la cabeza antes de dejarme en la cama. Algunas veces me leía un cuento. Entonces, papá, ¿era un desgraciado o era un desgraciado desde la mirada de mamá? Claro. Que ella tenía otra expectativa. Claro. Sí. Entonces, develar la verdad de lo que realmente fue es el objetivo principal de la biografía humana en cada etapa de la vida, y develarla develando el discurso materno. Que eso fue lo que quedó inmensamente grabado en nosotros. Y al develar el discurso materno, se muestra esto que decías recién, Ayelén, que todos los seres humanos somos un complejo de luz y sombra. Ponemos en la luz lo que queremos que el otro vea. Sí. De nosotros. O sea, soy responsable, soy estudiosa, hago que las cosas salgan bien, cumplo con mi palabra, ayudo a las personas. Esto es lo que muestro. Por lo que me comprarían. Por lo que me comprarían, exactamente. Pero en la sombra han quedado muchas cosas que tuve que reprimir porque no fueron aceptadas en casa. Claro. ¿No? Por ejemplo, en mi casa no se toleraba que cualquiera de nosotras tengamos un berrinche. Cualquiera de las hijas. Eso no se toleraba. Entonces, yo no me puedo enojar. Y obviamente que tengo derecho a enojarme, como cualquier ser humano. Pero no me puedo enojar porque eso quedó marcado a fuego. Hoy sí me puedo enojar y hace mucho que me enojo, pero fue un largo trabajo. Claro. Si no, enojarme era hacer algo malo, ¿no? Que no estaba aceptado. Entonces, sos perfecto en el exterior, ¿no? Mostrás toda una faceta comprable, como decís. Sí. Pero internamente fueron a parar a la sombra muchísimos rasgos que no reconoces como parte tuya. Reconocerlos te enriquece, no reconocerlos te empobrece. Claro. Como personalidad, como persona, ¿no? A la sombra fueron a parar cosas buenas también. Por ejemplo, una persona X
Siempre me acuerdo de este ejemplo que me contó una vez una persona que estaba en la facultad estudiando para contador. Y un profesor dice: yo quería ser un gran violinista, pero como no me lo permitieron, trato de ser un buen contador. Mira, a mí me dio una tristeza cuando me contaron esto, porque yo digo, qué inmensa distancia. Bueno, ese talento, ese deseo, fue a perder a la sombra. Y seguramente era una capacidad hermosa. Claro. Pero no lo acompañaron, no se lo permitieron, no lo reconocieron y quedó ahí, oculto. Y así tenemos muchísimas cosas. ¿Viste el ejemplo del iceberg donde se ve la puntita? Sí. Bueno. Sí, tal cual. Es así. Esto que está arriba es lo que mostramos y todo lo que está abajo es lo que ha quedado. La escuela tiene muchísimo que ver con esto. Sí. En su formato actual. Claro. Que es un formato que viene desde mucho, ¿no? Al no valorar, reconocer y promover los talentos individuales de cada niño, hay mucho que va a la sombra. Y sí, porque la escuela sistematiza. Tienen que cumplir todos con el mismo objetivo y punto. Exactamente. Todos iguales, lo mismo. No nos al mismo importa tiempo. todo lo demás que traes acá. El resto claro. que se sale de ese formato no entra. Claro. Entonces, ¿dónde queda? Sí, como padres también creo que hacemos mucho de eso, si no tomamos conciencia y si no criamos con conciencia, ¿no? Exactamente. Uy, un berrinche, ¿no? Lo queremos apagar ese berrinche. Claro. Y qué importante y qué bueno poder ser ese lugar seguro donde explote ese berrinche, ¿no? Explote el berrinche y te amo igual. Claro, con el berrinche, con igual. las risas, con tus talentos, con... Tal cual. Con todo. Es muy habitual que en el discurso materno-paterno, cuando un niño llora, se le diga llorón. Uh-huh. Esto es bastante habitual, ha sido siempre y seguramente sigue ahora. Sos un llorón, sos un llorón. No es un llorón, simplemente está manifestando a través del llanto, que es su lenguaje, una necesidad que no puede explicar de otra manera. Claro. Nuestra tarea es descifrarlo. Entonces no es un llorón, pero si yo me paso toda su infancia diciéndole que es un llorón, ¿qué estoy construyendo? Un ser que se siente víctima. Uh-huh. Claro. ¿No? Y un ser que se siente víctima es un ser que va a reclamar ser atendido cuando sea adulto, que no se va a poder hacer cargo de sí mismo. Entonces es inmensa la tarea, o sea, sí. La tarea de toma de conciencia es inmensa y en esto la biografía humana tiene muchísimo que ofrecer, muchísimo que ofrecer. No hacemos terapia a través de la biografía humana, pero podemos acercarnos a su conocimiento, que es mucho, es muchísimo. Lo que ha aportado Laura Goodman es inmenso. Es muy grande. Bueno, a ver cómo vamos con el tiempo, que no tengo ni idea. Acá estamos, tenemos... Bueno, vamos a hacer un corte, Cami, y después terminamos. ¿Cómo estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. Viste cuando falta la persona. Carta para no llorar, funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien, solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se me terminó.
llorar, funciona poco interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien, solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se me terminó. Vi crecer, vimos construir el puente, lo vimos los dos. Acá estamos con Hablando de Crianza por Radio Megafón los martes de 18 a 19 horas. Continuamos con nuestro tema de hoy que hemos titulado Biografía humana y maternidad. La biografía humana es un camino muy interesante para tomar conciencia de nosotros mismos, para crecer y madurar emocionalmente, para tener una vida más genuina, más real, para ser mejores padres y mejores madres, porque conociéndonos a nosotros podemos comprender mejor al niño que estamos criando, conociéndonos. Entonces, como decíamos recién, en realidad el desafío es vivir con conciencia, ¿no? Sí. Vivir con conciencia. Por ejemplo, ¿tenemos conciencia nosotros de que si somos violentos con nuestros hijos, de cualquier forma, no hace falta pegar para ser violento, de miles de maneras se puede ser violento? Si somos violentos con nuestros hijos, ¿es porque recibimos violencia en nuestra infancia? Por ejemplo. Eso es importantísimo detectarlo. Pero antes que eso, esto inclusive, ¿somos conscientes de que somos violentos? Claro. Yo te digo, con una mano en el corazón y exponiéndome, lo descubrí haciendo la biografía humana. Porque la persona que me acompañaba me dijo, bueno, ahí está tu violencia, me dice. Le digo, ¿yo? No, si yo soy re pacifista, si amo la tranquilidad, la paz, el respeto. Esa es tu violencia. O sea, por ejemplo, cuando tenés un conflicto... No confrontar. No confrontar y separarte, o irte de la escena. Eso es violento para el otro. Claro. Por ejemplo. Bueno, o sea, la violencia tiene millones de caras y cuando la ejercemos es porque esto es lo que aprendimos. Entonces, lo primero es aceptar que somos violentos. Y yo creo que lo somos todos, ¿sabes? Sí, obvio. Sí. En definitiva, lo somos todos. Es muy raro que alguien no lo sea. En algún punto, sí. En algún punto todos lo somos. Sí. Bueno, otra cuestión, por ejemplo, que no la dice solo Laura Goodman, la dicen todos los autores que estudian infancia y que se dedican a estos temas. ¿Somos conscientes de que la empatía se desarrolla en la infancia? Es ahí donde aprendemos a ser empáticos. Es ahí donde aprendemos a conducirnos respetuosamente en la calle, en una organización, en una escuela, con mi propia familia. Es ahí donde se aprende. Es ahí mirando y experimentando como son mis padres conmigo. Por supuesto que después se puede aprender siendo grande, cuando tomo conciencia. Pero si me parece que eso es lo que tiene que ser, seguiré así toda la vida. Sí. ¿No? Bueno. ¿Somos conscientes, por ejemplo, de que a esta sociedad horrible como está, porque la verdad que yo no puedo decir otra cosa, horrible, con corrupción, con delincuencia, con impunidad, con maltrato generalizado, ¿somos conscientes de que la hacemos entre todos? Entre todos la hacemos, porque cada ser humano que pasa
a integrar la sociedad, fue criado en una familia. Fue criado, aprendió ahí, ¿no? Bueno. ¿Y qué aporta la biografía humana a la maternidad? ¿Ahí hace algún aporte? Las infancias que todos nosotros hemos tenido dependen y dependieron fundamentalmente de lo que pudo hacer mamá. Es así. Ahora, esa mamá también viene de su propia historia y se encontró de manera muy inmadura emocionalmente con ese inmenso rol de criar a otro, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros, los adultos, nos encontramos con mamás que están criando en soledad. En el programa anterior hablábamos de tribus. Sí. En soledad, confundidas, desesperadas, sintiendo que no logra acuerdos con su pareja, o que su propia madre interfiere, dándole recomendaciones y consejos que no coinciden con la forma en que ella ve la maternidad. Sin saber, por ejemplo, que las mejores respuestas a toda su confusión, a sus dudas, a sus preocupaciones, están dentro de ella, no están en otro lugar. Claro, qué ¿no? Importante, qué valioso, importante. sí. Y qué valioso. Y esto sí nos trae la biografía humana. Las mejores respuestas a todo lo que necesitamos esclarecer y resolver están dentro nuestro. Sí. No están ni siquiera en los libros, ni siquiera en la sabiduría universal, están en nuestro interior. ¿Y cómo llego ahí? Bueno, a través de la indagación personal. Claro. No hay otro camino. Sin embargo, aunque nosotros siempre decimos que la forma en que nos ha ido en nuestra infancia tiene que ver con la forma en que fue nuestra madre con nosotros, en la medida en que la mayoría de los seres humanos vivamos una vida más consciente a partir del autoconocimiento, seamos un varón, una mujer, tengamos cualquier relación de parentesco con la mujer que está criando, tengamos hijos pequeños o hijos grandes, en la medida en que seamos más conscientes, autoconociéndonos, podremos extender una mano más comprensiva a esa mujer que está criando. Entonces, el autoconocimiento y la toma de conciencia no es solamente para la mamá que está con hijos pequeños o con hijos adolescentes. No. Es para todos los seres humanos, porque criar es tarea fundamental de una mujer, pero es de toda la comunidad. Sí. Como hablábamos en el programa anterior, cuán diferente se siente una mujer sostenida por una tribu que una mujer que se siente sola, ¿no?, ante ese mundo de dudas y preocupaciones. Sí. ¿No? Si somos conscientes de que la crianza es responsabilidad de todos, ¿no?, y que no la podemos dejar sola frente a ese mundo de obligaciones y de responsabilidades, entonces estaremos en condiciones de acompañar, de apoyar, de sostener. Y la verdad que la biografía humana es una forma, un sistema, una modalidad muy valiosa de autoconocimiento para estar en condiciones de acompañar, sí, de sostener y de apoyar. Yo transité este proceso de la biografía humana y poco después mis hijos me hicieron abuela. Y estaba muy consciente de... yo sabía perfectamente, tenía este pensamiento que ellos no se iban a sentir solos como yo me sentí. Yo no lo iba a permitir, que se sintieran solos. Entonces estuve muy presente, y eso soy consciente, y lo pueden decir ellos también. Estuve muy presente acompañándolos y en la crianza de mis nietos. ¿Que cometí errores? Por supuesto que los cometí, sin ninguna duda. Pero creo que mayormente fue el apoyo que pude brindar. Desde, por supuesto, mis limitaciones también. Sí.
Pero dije, ellos no se van a sentir solos como yo me sentí criando. Qué Acá importante. voy a estar. Mm, Y eso es fundamental. Y eso me lo aportó la biografía humana. claro, Conociendo lo que a mí me había pasado Claro. y tomando conciencia de eso que me pasó. Y de por qué me pasó. claro. Entonces creo que es una mirada que hace un gran aporte a la maternidad, a la crianza. Por ejemplo, cuando una mujer llega a ser mamá, esto que hemos nombrado, que está en la sombra, ¿no?, que hemos ocultado, aparece, Sí, indefectiblemente aparece. Todo. ¿Y por qué aparece? con el parto parimos todo eso. Porque nos ponemos vulnerables Claro. y porque las estructuras y los esquemas se caen con la presencia de un niño. Entonces todo eso que está en la sombra y me encuentro con una mujer desconocida. Una mujer que está pensando, ay, por favor, ¿qué hago yo con este niño? ¿Qué hice? Ay, por favor, no pasará la cigüeña y se lo podré devolver. Bueno, Sí. nos encontramos desesperadas muchas Sí. veces. Y eso es nuestra sombra. Y ahí está nuestra infancia. Y ahí está lo que nos ha pasado cuando éramos pequeñas. Entonces, sí que la maternidad es un espejo inmenso para autoconocernos. Sí, Es inmenso. sí. ¿Queremos autoconocernos? Esa es la pregunta. Esa es la ¿no? pregunta. Y nunca es tarde, además, ¿no? Nunca Porque es tarde. Bueno. Exactamente. Vos lo hiciste Yo lo hice siendo abuela. siendo abuela. Exactamente. Claro. O sea, Es así. siempre hay algo para hacer y aunque sea por amor propio, Aunque sea por amor a uno mismo, exactamente. por poder entendernos, ¿no? Sí. Cómo y por qué hicimos lo que hicimos hasta acá. Sí. Exacto, sí. Y para acercarnos más a ser, como dice Yvonne Labordan, no a ser mejores madres o mejores padres, porque eso lo sigo mirando desde mí, ¿viste? Mm, O sea, quiero ser mejor, lo miro desde mí, sino ser más la madre o el padre que mis hijos están necesitando. O sea, mirarlo desde ellos, claro. ¿no? Desde las necesidades, las características y la forma de ser de ellos. ¿Cómo ser más la mamá y el papá que mis hijos necesitan? Porque ¿con qué vara yo miro ser mejor o ser mejor mamá o mejor papá? Con la que ellos necesitan. Con la de ellos, sí. no hay Mirándolos otra. a ellos. Exactamente. Si ellos, cuanto más confortables, más tranquilos, más felices, más armoniosos estén, bueno, esa es la vara con la Claro. que miro. No si yo estoy haciendo bien las cosas, cumpliendo a rajatabla lo que me indica tal o cual persona. Es que es partir o sea, partir desde esa base tan egoísta en la crianza es sí o sí comprarse el sufrimiento. Porque Exactamente. entenderla como un acto de entrega, Es así, ¿no? es así. Es lo que nos va a llevar a ir por estos caminos de autoconocimiento, Claro. de conciencia. Total. Muchas veces, cuando estamos transitando una maternidad que es tan compleja y llena de exigencias, queremos que el niño que ha llegado se acomode a nosotras, ¿no? O sea, esa es muchas veces la pretensión. O sea, que tenga nuestros mismos horarios de descanso, de alimentación, de sueño, de actividad. Eso es imposible. Como dice Casilda Rodríguez, ¿no? Si nosotros, las mamás, podemos relajarnos en el ritmo del niño, todo va a funcionar perfectamente. Si al revés nosotros queremos que el niño pequeño se acomode a nuestro propio ritmo, organizamos el caos. Así lo dice ella. Claro, Se organiza el caos. Y es así, es Claro. tal cual. sí, Es tal cual. sí. Bueno, el camino de la biografía humana entonces es un camino muy interesante que no necesariamente hay que ir a concurrir a la terapia, pero sí puedo meterme en el conocimiento que brinda. Sí, ¿no? está bueno. Por ahí no podemos hacer el camino de la biografía, pero Claro. en la página de Laura Goodman también hay un montón de información para Muchísimo. leer, videos de ella Muchísimo. que nos hacen reflexionar un montón. A mí Seguro. me Ella sirve está mucho. en permanente e intensa actividad. Tiene muchísimo en su página web.
No es necesario comprar sus libros, ni siquiera. Por supuesto que si uno puede comprar, bienvenido sea, pero no es necesario para enterarse. Sí. Tiene muchísimos audios, videos y artículos absolutamente gratuitos. Yo me acuerdo que la conocí a Laura Goodman mucho antes de ser mamá, que una de mis primas estaba teniendo su tercer hijo, ya ella grande, o sea, con 40 años, que es mi ahijado hoy, y me chocaba muchísimo todo lo que decía Laura Goodman. ¿Viste? Me parecía muy disruptiva, no entendía, digo, pero no, o sea, no lo podía entender. ¿Cómo se le ocurre? Y hoy siento mucha admiración por Claro. todo lo que leo de ella y me sigo asombrando. Sí. No me choca, sino que digo, y sí, o sea, Es lo así. veo más con responsabilidad a esos videos o lo que leo de ella. Claro. Sí, ella ha hecho un aporte inmenso a la maternidad. Sí. Inmenso a la Sí, maternidad. digo por eso, porque nos puede chocar por momentos si no hemos tomado conciencia de muchas Claro. cosas, ¿no? De Sí, por por qué ejemplo, nos chocar estas cosas. Sí, ella tiene la idea muy disruptiva para muchísimas personas, que es si el niño no quiere ir a la escuela, hay que sacarlo. Claro. Por Claro. ejemplo, ¿te imaginas decir esto? A mí me tiran con una silla. Sí. Bueno, y hay que ver otras, al menos abrir un paréntesis, dice ella. Sí. Abrir un paréntesis y ver qué pasa. Se va a terminar la vida porque durante un periodo no se concurra a la escuela. Yo, dentro de este grupo de personas que hacen biografía humana, hay varias que no han mandado a sus hijos a la escuela. Sí. Sí, yo conozco muchas Vos mamás también que no conocés. lo hacen, sí, que Y- decidieron otra Y eso, opción. por supuesto que hay que poder atender esa Sí. situación, obviamente, que también se entiende eso, pero Sí, y sobre que ya hay soledad en la crianza, esas mamás tienen otro montón más de soledad cuando eligen estas Sí, ideas sí, tan sí. diferentes a lo que hoy Sí, elegimos, ¿no? claro, Son todas elecciones. son elecciones Sí. y hay que tener estructura para poder tomarlas, ¿no? Sí, Una base. sí, O sea, por ejemplo, no estar tan sola, ¿no? claro. Tener otras mamás que también lo hagan, Sí. un grupo de gente que educa en casa, ¿no? Mm. Bueno, son elecciones, tal Sí, cual. pero bueno, es un camino muy interesante para mirar la biografía humana, todo Sí. lo que Laura Goodman nos Sí, aporta. sobre la Sí. maternidad muchísimo. Sí, Bueno, llegamos hasta acá con nuestro programa de hoy sobre biografía humana y maternidad para tomar conciencia cada vez más de nosotros y tratar de responder cada vez mejor a eso que necesitan nuestros hijos, ¿no? Nos vemos en la próxima, entonces gracias Cami, gracias. gracias Aye Gracias, por estar Nora, acá un placer juntas. para mí. Gracias. Siempre. Generalmente decimos que no hay recetas para criar, y es cierto, pero hay algo que sí funciona. Se trata de amar y respetar a nuestros niños como deseamos ser amados y respetados nosotros No sé mismos. existir ni honrar la vida. Hay Nos vemos el próximo martes a las 18 horas para seguir hablando de crianza. Hablando de crianza. adormecida